Bien, ahora sí. Lo que vamos a ver ahora es a uno de los grandes de la antropología mexicana y latinoamericana, Gonzalo Aguirre Beltrán, que se le ubica en la escuela culturalista, en el culturalismo mexicano. Pero habría que considerar adecuadamente estos conceptos, porque en el caso, por ejemplo, de Aguirre Beltrán, ubicado en la escuela culturalista, es un antropólogo que tiene una fuerte influencia del estructural funcionalismo y del marxismo. También tiene influencia del marxismo. Hay que decir que en Estados Unidos no solo se desarrolló la escuela cultural estadounidense, sino también el estructural funcionalismo. Ahí estaba Robert Redfield, ahí estaban varios antropólogos estadounidenses que en realidad eran más bien estructural funcionalistas. Y también ahí estaba Eric Wolf, ¿verdad? Desarrollando la perspectiva marxista. Entonces, en ese sentido, si bien se le ubica a Aguirre Beltrán en el culturalismo, incluso en el culmen del culturalismo mexicano, sin embargo, la influencia del estructural funcionalismo y del marxismo es evidente. La Aguirre Beltrán lo que nos va a dar es una teoría del proceso de aculturación. Él va a favorecer el concepto de aculturación, ¿verdad? Aculturación entendido por el cambio cultural provocado por el contacto de dos o más grupos portadores de cultura diferente, ¿verdad? El contacto cultural provocado por dos o más grupos, por el contacto, perdón, de dos o más grupos portadores de cultura diferente. Y en donde normalmente hay un grupo que es el que domina, hay un grupo dominante, ¿verdad? Y un conjunto, uno o más grupos subalternos. Por lo cual la relación es asimétrica. Asimétrica. Por supuesto, el grupo dominante tiene mayor capacidad para introducir sus valores, sus concepciones culturales sobre el grupo dominado que al revés. Pero en realidad también se da el proceso de aculturación del grupo subalterno al grupo dominante. Bien. Entonces, aculturación en términos así muy generales es el contacto de culturas, ¿verdad? El cambio cultural provocado por el contacto de cultura. No es lo mismo que la aportación de la cultura occidental superior a otras culturas menos privilegiadas. O sea, no se debe de ver la ACU, por lo menos desde la perspectiva de Aguirre Beltrán, no se debe de ver la aculturación como la introducción de la cultura occidental dominante a las culturas primitivas. Eso en algún momento predominó esa concepción. Aguirre Beltrán rechaza directamente esa concepción. También rechaza el concepto de transculturación, porque de acuerdo con Aguirre Beltrán no aclara la situación, pues trans más bien se refiere al paso de un lugar a otro, ¿verdad? Al paso de un lugar a otro. Entonces, para Aguirre Beltrán, esto tampoco aclara el proceso de aculturación. En el proceso de aculturación, nos dice Aguirre Beltrán,
las ideas de separación y rechazo, abculturación o paso de una cultura a otra, transculturación, no constituyen la cualidad propia del fenómeno, sino que este es ante todo un proceso de contacto y unión. Fíjense cómo Aguirre Beltrán está enfatizando en el tema del contacto y al final va a hablar de contacto entre grupos portadores de cultura distinta. Por tanto, para él el concepto correcto es aculturación. El concepto correcto es aculturación. Redfield, Linton y Herkovitz nos dicen que la aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos de cultura diferente entran en contacto continuo y de primera mano con cambios subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos. Aquí estos autores en realidad están enfatizando más el contacto entre grupos o individuos que el contacto entre valores culturales en sí mismos, ¿verdad? Como que el contacto entre valores culturales en sí mismos. Ahora, con todo este tema de la posmodernidad y los estudios de teoría del discurso, etcétera, me he dado cuenta que muchas veces se habla del cambio cultural o de la transformación sociocultural en términos puramente de valores culturales, de elementos culturales, ¿verdad? En términos puramente de elementos culturales. Incluyendo un autor muy contemporáneo como García Canclini, por ejemplo. Néstor García Canclini, o sea, en su libro Entrar y salir de la modernidad, pues prácticamente el tratamiento se da a partir de valores culturales. Lo que uno ve es el análisis que se hace de los valores culturales. Aguirre Beltrán nos va a decir, en realidad lo que interactúan no son valores culturales. Los que interactúan no son elementos culturales. Los que interactúan son sujetos, son personas, miembros de grupos sociales, portadores de cultura, y en función de la interacción de estos sujetos es que interactúan los valores culturales. Es decir, los valores culturales no interactúan en sí mismos, sino que interactúan a partir de los sujetos sociales. Es importante tener esto bien claro, porque ahora con el Internet, con todos los medios electrónicos, tal pareciera que las relaciones entre valores culturales, entre elementos culturales. Nos olvidamos que detrás de las máquinas lo que hay son personas, ¿verdad? Detrás de las máquinas el Internet no funciona en sí mismo, funciona porque hay sujetos que lo hacen funcionar. Y esos sujetos pertenecen a determinadas sociedades. Y esas sociedades pueden ser sociedades dominantes, si hablamos, por ejemplo, de los Estados Unidos, o sociedades subalternas, si hablamos de nuestras sociedades. Entonces, lo que están interactuando son sujetos, no son valores culturales en sí, ¿verdad? Y muchas veces en los textos, por ejemplo, en el de Aguirre Beltrán, no, en el de Aguirre Beltrán no, en el de Néstor García Canclini, tal parece que los que están interactuando son valores, no son sujetos. Aguirre Beltrán, por el contrario, nos va a enfatizar que son sujetos los que están interactuando. Bien. Enculturación, transmisión del bagaje cultural de una generación a otra. Se refiere a la crianza, socialización, escolarización, etcétera, ¿no? Es decir,
Este es un concepto que siempre se ha tomado en cuenta porque el proceso de aculturación o de cambio cultural, yo prefiero transformación sociocultural. Bueno, cambio cultural, transformación sociocultural es cuando se transforman las estructuras. Si no se transforman las estructuras, hay cambios. Se puede hablar de cambio. O sea, hay cambios culturales que no implican transformación de estructuras, ¿verdad? Pero hay determinados momentos, por ejemplo, como el conflicto político-militar que vivimos en El Salvador a partir de los 70, que ahí sí hubo transformación de estructuras. Cuando hay transformación de estructuras podemos hablar de transformación sociocultural. Cuando no, pues podríamos utilizar más bien la palabra cambio cultural. Pero de acuerdo con Aguirre Beltrán, la aculturación comienza desde que somos muy niños, ¿no? Desde que nos están socializando en la sociedad a la cual pertenecemos. Barnett dice: la aculturación puede ser definida como el cambio cultural que es iniciado por la conjunción de dos o más sistemas culturales autónomos. Aquí Barnett está enfatizando el tema de los sistemas culturales, ¿no? Los funcionalistas británicos, estructural funcionalistas británicos más bien, como Meyer Fortes, ¿verdad? Nos dicen, porque sí es importante distinguir el funcionalismo propiamente dicho, es el de Durkheim, Marcel Mauss, ¿no? En Gran Bretaña, a partir de Radcliffe Brown, más bien se desarrolla el estructural funcionalismo, y en los Estados Unidos, con influencia de Bronislaw Malinowski y Frank Boas, el funcionalismo culturalista. Bien, entonces los estructurales funcionalistas, como Meyer Fortes, nos dicen que el contacto cultural no debe mirarse como la transferencia de elementos de una cultura a otra, sino como un proceso continuo de interacción entre grupos de diferentes culturas. Fíjense, ya los estructural funcionalistas ya están hablando de sujetos sociales, ¿verdad? Y no de elementos culturales en sí mismos, porque los elementos culturales no andan en el aire. Los elementos culturales no están en las nubes. Los elementos culturales los estamos desarrollando los seres humanos. Entonces, los que interactuamos somos seres humanos, no elementos culturales en sí. Claro que interactúan elementos culturales, pero a través de los seres humanos. Los individuos y las comunidades son los que reaccionan, no las costumbres, dice Meyer Fortes. Centran el problema en la estructura social, o sea, los estructural funcionalistas siempre están centrando el problema en la estructura social. Los que reaccionan no son las costumbres, sino los individuos y los grupos sociales. Sino los individuos y los grupos sociales. Bien. Desde el principio los estudios de contacto cultural estuvieron dirigidos. Se estudiaba el impacto de la cultura europea altamente evolucionada y agresiva sobre las culturas indígenas subdesarrolladas. Sin embargo, la verdad es que la aculturación o el cambio cultural va tanto de la cultura dominante hacia las culturas subalternas como también de las culturas subalternas hacia la cultura dominante, ¿verdad? No es solo la cultura dominante la que acultura, sino también las culturas subalternas
producen cambios importantes en la cultura dominante. Quizás en este marco es George Foster el que trabaja este tema de cómo la cultura mexicana en particular impacta sobre la cultura estadounidense. Yo diría, en general, la cultura latinoamericana está impactando sobre la cultura estadounidense. Ahora en Estados Unidos se come chile, se baila salsa, el español es segunda lengua. Bueno, no solo la cultura culinaria, sino que valores, y con ello valores, concepciones, etcétera, se introducen en la cultura dominante angloamericana. La cultura dominante angloamericana, porque Estados Unidos es un país pluriétnico, ¿verdad? Pero es el grupo angloamericano el que domina. Pero este grupo angloamericano también está impactado por las culturas subalternas, ¿verdad? Por las culturas subalternas. Yo diría principalmente por América Latina. América Latina. Y ahí, en primer lugar, México, ¿verdad? En primer lugar, México, porque es la migración pues, más voluminosa que hay en los Estados Unidos. Entonces, sí es importante estudiar el proceso de aculturación, por supuesto, el que va de la cultura dominante hacia las culturas subalternas, pero también el que va de las culturas subalternas hacia la cultura dominante. Dos tipos de situación, nos dice Aguirre Beltrán, el contacto histórico y el contacto contemporáneo o actual. Aguirre Beltrán le va a dar mucha importancia al tema histórico. Le va a dar mucha importancia al contacto histórico, ¿verdad? Y el contacto histórico que viene desde la época prehispánica. Porque ahora hay, bueno, en primer lugar hay colegas que prácticamente han tomado la orientación de Radcliffe Brown y de Malinowski, ¿verdad? No obstante que se dicen marxistas, pero en realidad son más Radcliffe Brownianos y malinowskianos, que niegan la historia, que sencillamente en la práctica niegan la historia. Sus estudios siempre comienzan desde el momento que llegan a la sociedad, a la comunidad o al pueblo que están estudiando, ¿verdad? Y ahí adoptan marcos teóricos marxistas, pero en realidad el marxismo, Marx le dio mucha importancia a la historia. Le dio mucha importancia a la historia. Por ejemplo, en los Grundrisse, las formas de propiedad precapitalistas, Marx se va hasta la comunidad primitiva. Y se va hasta la comunidad primitiva para poder observar cómo se va constituyendo la propiedad privada. ¿Verdad? Entonces, para Marx, efectivamente, la historia era muy importante. Y Aguirre Beltrán resalta la historia y la resalta desde la época prehispánica, no solo desde la época contemporánea. Ahora, los colegas a lo más llegan a una historia contemporánea. Se olvidan de que nuestra historia es más profunda. ¿Verdad? Ya lo he dicho, otra cosa es que ustedes me digan, mire, fíjese que yo tengo que entregar el documento a finales de diciembre. Y la verdad es que no me da el tiempo para ir hasta la época prehispánica. Bueno, eso es un problema técnico. Y está bien, eso es un problema técnico, está bien. Un investigador tiene que medir el tiempo de investigación. Pero el problema es que muchas veces ese problema técnico se vuelve un principio epistemológico. Yo sí he visto cómo colegas hacen de ese problema técnico un principio epistemológico. Eso no es válido. Definitivamente que no es válido. Aguirre Beltrán, pues, nos dice que hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta: el contacto histórico y el contacto contemporáneo o actual. Y tiene que ver con los tipos de sociedad.
¿verdad? En el caso de El Salvador, vamos a ver. En el caso de El Salvador podemos establecer este esquema. La época prehispánica, básicamente dominada por lo que se ha caracterizado como el modo de producción asiático, ¿verdad? El modo de producción asiático, que el modo de producción asiático era más bien como el establecimiento de un centro de poder, un centro político-religioso, ¿verdad? En donde se concentraba el poder político, económico y religioso, y un conjunto de comunidades campesinas que mantenían el contacto con el centro de poder, ¿verdad? En el caso mesoamericano, pues acá no hubo clanes, no hubo linajes unilineales, más bien eran comunidades campesinas, cuyo centro era el grupo doméstico. Si quieren, una población importante en el caso salvadoreño es Joya de Serén. Joya de Serén es una comunidad campesina del 600 después de Cristo, ¿verdad? Cuyos centros son los grupos domésticos. Por eso es de que el arqueólogo estadounidense Payson Sheets habló de una arqueología doméstica, porque en realidad el centro son los grupos domésticos y las familias ampliadas. Y bueno, ahí hay diversas, hay un conjunto de comunidades campesinas, una de ellas es Joya de Serén, que tienen como centro de poder San Andrés. San Andrés es el centro político, religioso y económico también de poder en esta área del Valle de Zapotitlán, ¿verdad? Entonces, ese es un buen. Pero casi todos los centros de poder, el Tazumal, Copán, tenían la misma característica, el centro político religioso, económico, político y religioso, y las comunidades campesinas que giraban en torno al centro político religioso, o que más bien interactuaban con este centro político religioso, ¿no? Bien. Entonces, Aguirre Beltrán, pues obviamente nos va a hacer este énfasis en trabajar desde la época prehispánica, la sociedad colonial, donde ya se constituye pues una sociedad, digamos, de dominio de carácter estamental, por estamentos, basado en identidades étnicas. Luego, el capitalismo agroexportador, ahí cumple un papel importante el campesino independiente, nos dice William Roseberry, porque en realidad el hacendado, que tenía una cantidad enorme de tierra, tenía mucha tierra ociosa y tierra que no tenía capacidad de controlar. Entonces ahí se van asentando los campesinos, va surgiendo pues un sector de campesinos independientes que va a ser importante en el momento en que se constituye el capitalismo. Se constituye el capitalismo agroexportador y luego el capitalismo globalizado y transnacionalizado. En nuestro caso, en El Salvador, a través del conflicto político-militar que se genera en los años 70, se va dando este capitalismo
globalizado y transnacionalizado. El primer gran cambio, el cambio de una sociedad predominantemente rural y agraria a una sociedad predominantemente urbana. Una sociedad predominantemente urbana. Y de ahí se dan otros cambios de gran trascendencia. Entonces nos dice Aguirre Beltrán, ninguna cultura puede ser comprendida fuera del contacto histórico que la explica y le da significación. Es decir, ninguna cultura puede ser comprendida fuera de el proceso histórico. La historia siempre está impactando. Bueno, y tanto la historia, aquí estamos hablando de una historia nacional, macrosocial, una historia macrosocial, pero también la historia microsocial, ¿verdad? De los municipios, ahora distritos, o de los municipios, distritos, o de las comunidades rurales. Para comprender el cambio, debe entenderse la dinámica de las culturas en conflicto. Fíjense cómo para Aguirre Beltrán siempre las culturas son culturas en conflicto, ¿verdad? Elementos culturales selectivamente aceptados, los rechazados, pasiva o activamente, los sincretizados o reinterpretados. ¿Verdad? Siempre en el proceso de aculturación, por supuesto que hay un fenómeno de difusión cultural, el paso de una cultura, de elementos culturales, de elementos de una cultura a otra, ¿verdad? Ahí hay una recepción. Y hay que decir, el receptor no es alguien pasivo. El receptor es un sujeto y como tal es un sujeto activo, ¿verdad? El receptor no recibe nada más. De hecho, nosotros, por ejemplo, si hablamos en estos momentos de la difusión cultural de los Estados Unidos hacia El Salvador, el salvadoreño no toma todo lo que viene de los Estados Unidos. Sería prácticamente imposible. A menos que nos volviéramos gringos, pero no nos volvemos gringos. Y no nos volvemos gringos por la oposición entre nosotros y los otros. Porque hay una resistencia de parte del grupo subalterno, pero tampoco el grupo dominante tiene interés de que nos volvamos iguales a ellos. Porque entonces ya no puede ejercer la dominación. Entonces, hay una difusión de elementos culturales, hay una recepción, pero el receptor no es pasivo, es selectivo. Toma determinados elementos y rechaza otros, ¿verdad? Rechaza otros. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces esto va por grupos sociales. No es lo mismo, no son los mismos elementos los que toma, por ejemplo, el estrato medio alto o la clase alta a los que toman los estratos bajos. Los estratos y las clases bajas no son los mismos elementos los que se están tomando. Se están tomando determinados elementos de la cultura angloamericana. Y esto implica un proceso de selección y reinterpretación. Al final de cuentas, el elemento cultural es modificado. Es modificado. No tiene el mismo sentido ni el mismo significado. Por ejemplo, una música pop que se oye en una fiesta en los Estados Unidos a la música pop que se pone en una fiesta patronal en El Salvador. El sentido es otro, ¿verdad? El sentido es otro. ¿Y por qué se da un sentido otro? Porque este elemento cultural entra en un sistema cultural diferente.
entra en un sistema cultural diferente. Acuérdense, la cultura tiene que ver con un nivel de estructura y sistema en donde lo importante no son los elementos en sí, sino la relación que los elementos mantienen entre sí. Y en función de eso, los elementos culturales son modificados. Nos introdujeron el catolicismo, pero en estos momentos el catolicismo salvadoreño difiere en puntos importantes, por ejemplo, con el catolicismo español. Por ejemplo, la Semana Santa en El Salvador, como en toda Mesoamérica, es un ritual de sacrificio, y en el caso de El Salvador tiene que ver también con la ecología, el momento en el cual la gente pues tiene menos reservas para la reproducción de su vida, ¿verdad? Para su supervivencia. Sobre todo pensemos que este ha sido un país campesino, agrario, y ya para el mes de abril, pues la gente ya veía escasear sus alimentos. Eso no es así en el caso europeo. En el caso del Mediterráneo, en particular estoy pensando en Andalucía, ¿verdad? El sur de España. Más bien, la Semana Santa entronca o se engancha con los rituales carnavalescos de advenimiento de la primavera. Es el momento en que termina el invierno, que por cierto también tiene un sentido de muerte, de escasez, ¿verdad? Termina el invierno y viene la primavera, renace la vida. Quizás la Semana Santa de Sevilla es más parecida al 3 de mayo nuestro que a la Semana Santa nuestra, aunque tenga el mismo nombre. Es un ritual carnavalesco, es un verdadero carnaval la Semana Santa de Sevilla. Las grandes armazones con los cristos ensangrentados bailan al ritmo del paso doble. Y tienen una habilidad tremenda porque los andaluces no permiten de que esos armazones vayan en carro, ellos los cargan, ¿verdad? Son los costaleros los que llevan ese paso y lo hacen bailar al ritmo del paso doble. Yo pude presenciar, por ejemplo, en el barrio de Triana, cuando el Cristo entra al barrio de Triana, lo recibe la Virgen de Triana, ¿verdad? Y ese Cristo se movía así. Era una verdadera penetración, ¿verdad? En las puertas del barrio de Triana, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Entonces, lo que aparentemente es una única cultura, en realidad son diferentes culturas que se construyen a través de este proceso de recepción, de selección y reinterpretación, lo cual modifica los elementos culturales. Bien. Entonces nos dice, para comprender el cambio cultural debe entenderse la dinámica de las culturas en conflicto. Claro, yo lo que les estaba narrando de Sevilla es de los barrios bajos de Sevilla, ¿verdad? De los barrios bajos de Sevilla, Triana y la Macarena. ¿Verdad? Claro que en los niveles más altos las procesiones son más solemnes. ¿Verdad? Entonces, como dice Aguirre Beltrán, estamos hablando de culturas en conflicto. ¿Verdad? En conflicto, ¿por qué? En conflicto por la posición que los sujetos sociales ocupan en la estructura social.
Los que están en conflicto son los sujetos sociales. Elementos culturales selectivamente aceptados, ya lo dimos, los rechazados pasiva o activamente, los sincretizados o reinterpretados. Por tanto, uso de un método etnohistórico combina el método histórico y el etnográfico. Aguirre Beltrán va a favorecer el uso del método etnohistórico, ¿verdad? Muy importante, porque la etnohistoria es la historia narrada por los propios sujetos sociales. Es la manera como los sujetos sociales interpretan su propio ser histórico. Entonces, en eso se diferencia de la historia, en el sentido que la historia más bien trata con archivos, con lo que ellos llaman el dato duro, que al final también son interpretaciones, ¿verdad?, que se hacen del proceso histórico, pero la etnohistoria trabaja más directamente con la manera como los sujetos narran su propia historia. Y por tanto tiene que ver con la interpretación que los sujetos tienen de su propia historia. Bueno, entonces para Aguirre Beltrán es muy importante la etnohistoria. Y en ese sentido, contraste del pasado y del presente, condición original de las culturas en conflicto. A través del método etnográfico se verifica el resultado del proceso de aculturación. El método comparativo puede medir los diferentes grados de influencia de la cultura extranjera. Y aquí, digamos, recordando a Redfield y Villarrojas, que comparan una ciudad, una villa, un pueblo y una comunidad menor como tipo de escala de influencia que representaban distintos niveles de aculturación, ¿verdad? El paso básicamente que establece Robert Redfield es el paso de una sociedad rural homogénea a una sociedad urbana dividida en clases sociales. Y para ello toma Mérida, la ciudad de Mérida, en Yucatán, como el centro urbano más importante, y entonces se va primero a la sociedad rural más lejana, Tusic, que está conformada por un único grupo étnico y constituye una comunidad tribal. Yo aquí tengo varias observaciones. En primer lugar, grupo étnico no implica homogeneidad, como lo hemos visto en este curso. Grupo étnico no implica homogeneidad. Los grupos étnicos son heterogéneos, ¿verdad? Son heterogéneos. Los grupos étnicos son heterogéneos. Y bueno, prácticamente no conozco yo hasta el momento grupos étnicos homogéneos. Robert Redfield lo vio como homogéneo, como el hecho de adscribirse a un grupo étnico implicaba homogeneidad. Claro que estamos hablando de principios del siglo XX, ¿verdad? También es antes, este trabajo, más o menos 1940, es antes incluso del trabajo de Frey Barth, los grupos étnicos y sus fronteras, que es en 1969. Entonces, todavía se tenía esta idea de grupo étnico como homogéneo, ¿verdad? Cosa que, por supuesto, ahora ha sido fuertemente rebatida. Pues basta con mirar a los Estados Unidos están divididos étnicamente y muy difícilmente vamos a encontrar grupos étnicos homogéneos. Pero bueno, así lo concibió Robert Redfield, la sociedad rural como un solo grupo étnico homogéneo en Tusic, cuya base es la comunidad tribal, otro gran problema, ¿verdad? En Mesoamérica no hubo tribus.
En Mesoamérica no hubo tribus, no estamos en África, estamos en Mesoamérica. En Mesoamérica habían comunidades campesinas, no habían tribus, nunca las hubo. Nunca hubo clanes ni linajes unilineales, no lo hubo aquí, ¿verdad? Sino que más bien lo que hubo fue comunidades campesinas cuyo centro, cuya base, cuya célula era el grupo doméstico, cuya célula era el grupo doméstico, y lo sigue siendo, por cierto, cuya célula era el grupo doméstico y, en todo caso, la alianza entre el grupo doméstico basado en la familia ampliada, ¿verdad? Pero no hubo tribus. Bueno, entonces se pasa de esta sociedad rural, se acerca a la sociedad urbana, siempre de carácter rural, pero ya acercándose, comienza a darse la división en estratos socioeconómicos y clases sociales. Estamos hablando de Chancón y Citas. Chancón como una comunidad campesina y Citas como ya un pueblo. Y finalmente arribamos a la sociedad urbana, en donde ya se da la división en estratos socioeconómicos y clases sociales, ¿verdad? Aquí, de acuerdo con el autor, ya lo étnico es totalmente secundario, cosa que no es así en las sociedades modernas, pero el autor así lo considera. Estamos hablando de la ciudad de Mérida. De esta manera, dice Aguirre Beltrán, se reconstruyó el proceso de cambio sociocultural tomando comunidades como una cultura similar, pero con grados de aculturación diferentes. Pero se dejó de lado el estudio histórico o etnohistórico, eliminando un aspecto esencial del cambio sociocultural. Bueno, no estoy de acuerdo con la crítica, me parece injusta, porque si uno ve el libro ¿cómo es que se llama?, de Alfonso Villarrojas, Los elegidos de Dios, bueno, es un libro que tiene un peso de la etnohistoria muy fuerte, ¿verdad? La historia de la etnohistoria muy fuerte. No es cierto que el libro dé cuenta nada más de la situación contemporánea, sino que realmente reconstruye el proceso histórico de estas comunidades de Quintana Roo. Bien, Oscar Luis, nos dice Aguirre Beltrán, ya mostró la trascendencia de lo histórico en el estudio del cambio sociocultural. Además, la investigación etnográfica se constituye en un documento histórico para el futuro, por lo que es útil reinvestigar las comunidades. Efectivamente, las investigaciones etnográficas nuestras se vienen a constituir en documentos históricos. Por ejemplo, mi estudio sobre Joya de Serén, realizado en 1995-96, bueno, da cuenta de la dinámica sociocultural del cantón Joya de Serén en 1995-96. Cualquiera que estudie, no solo que estudie Joya de Serén, sino que una comunidad campesina, digamos, o semicampesina, porque más bien ahí lo que se acuña el concepto de semicampesino, porque combina la economía de subsistencia con la economía capitalista, con su inserción en la economía capitalista. Pero cualquiera que estudie una comunidad semicampesina o campesina del área, definitivamente que tendrá que tomar en cuenta a Joya de Serén al menos como documento histórico, ¿verdad? Así era en 1995. Bien. Malinowski rechazó la historia y dirigió sus pasos al estudio de contacto tal y como se presenta en la actualidad, es decir, en un plano temporal único, enfocando la atención no al examen de los elementos culturales, sino al análisis de la interacción entre grupos de cultura diversa,
al mecanismo de estructuración de esos grupos al hallarse en contacto. Efectivamente, Malinowski pues desarrolla su estudio a partir del contacto contemporáneo. Les decía que lastimosamente hay muchos disque marxistas que también hacen lo mismo, que básicamente estudian únicamente el fenómeno en el momento contemporáneo. Es importante pues dar cuenta del proceso histórico. En el caso de Malinowski, el libro comienza cuando él llega a la comunidad. Tal parece que la comunidad no tuvo historia, y sí lo tuvo, ¿verdad? Lo que pasa es que no se develó. No se develó. En ese caso había que develarla a través de la historia oral. Está claro que no tenían una historia escrita, pero sí tenían una historia oral. Aguirre Beltrán propone estudiar la naturaleza histórica de las culturas bajo asedio, es decir, que sí hay que estudiar los procesos históricos, los elementos de cultura dominante introducidos. Está pensando pues en las culturas subalternas nuestras, los elementos de cultura dominante introducidos, la integración resultante, favoreciendo la comprensión, el método comparativo. Aguirre Beltrán le da mucha importancia al método comparativo, eso es importante, porque el método comparativo da cuenta tanto de las similitudes como de las diferencias en los procesos socioculturales, ¿verdad? Ahora hay otros métodos, por ejemplo el de Marcuse, que únicamente ve similitudes y deja de lado las diferencias. Ah, qué cómodo, ¿no? Qué cómodo el señor Marcuse, que no ve las diferencias. Yo creo que es importante ver similitudes y diferencias. Bien, el contacto entre el hombre occidental y el mundo indígena fue un choque violento en el que el europeo prevaleció como grupo dominante, ¿verdad? Se da pues un choque violento. La sustitución de la élite india por el nuevo sector dominante criollo fue un descabezamiento de las culturas prehispánicas que quedaron reducidas a los patrones de las viejas culturas de comunidad. Esto era en la dinámica del modo de producción asiático. También lo pueden ver con Morico Delie, pero él trabaja básicamente el área andina, ¿verdad? Básicamente se trataba de un centro de poder económico, político y religioso que interactuaba con un conjunto de comunidades campesinas, ¿verdad? Hemos dicho pues que en el caso salvadoreño podemos tomar como ejemplo San Andrés como centro de poder económico, político y religioso, y Joya de Serén como una comunidad campesina que interactuaba con este centro político, económico y religioso. Entonces, en un momento dado, el centro se desmoronaba por diversas razones, ya sea conflictos internos, cambio climático, etcétera. Pero lo que quedaba eran las comunidades campesinas. Lo que quedaban eran las comunidades campesinas, ¿verdad? Esta fue una dinámica que se estuvo dando en Mesoamérica por mucho tiempo. Y con la llegada de los españoles no fue diferente. Los españoles lo que hicieron fue descabezar los centros de poder económico y político, ¿verdad? Dejaron las comunidades campesinas, sustituyeron la élite por ellos mismos, ¿verdad? Ellos se constituyeron en la élite, los españoles peninsulares, luego los criollos, y las comunidades campesinas siguieron desarrollándose. El campo siguió siendo indígena por mucho tiempo. El campo siguió siendo indígena por mucho tiempo.
Entonces, en las sociedades prehispánicas tenemos un centro político ceremonial en oposición a las comunidades campesinas. Y estos variaban en las formas económicas, las religiosas, la organización social y política, las manifestaciones estéticas y en la lengua. En el centro político ceremonial encontramos especialización técnica. En las comunidades campesinas, carencia de especialización. En los centros políticos ceremoniales encontramos una religión compleja, mientras que en las comunidades campesinas una religión sencilla. En los centros políticos ceremoniales encontramos diferenciación de estamentos, mientras que en las comunidades campesinas, grupos domésticos. En los centros políticos ceremoniales encontramos una burocracia autoritaria, mientras que en las comunidades campesinas un bajo nivel de organización política. En los centros políticos ceremoniales encontramos un arte desarrollado, mientras que en las comunidades campesinas un arte sencillo. En los centros políticos ceremoniales un habla exquisita y literatura, mientras que en las comunidades campesinas analfabetismo y habla rústica. En los centros políticos ceremoniales encontramos un conocimiento especializado, mientras que en las comunidades campesinas un conocimiento limitado al cultivo y las artesanías. Al cultivo y las artesanías. Entonces sí había un contraste entre el centro político ceremonial y las comunidades campesinas. Bien. Existía interdependencia económica entre ambas culturas. El conquistador en realidad sustituyó a la élite dirigente urbana y el poblador al artesano, al comerciante y al burócrata del centro político ceremonial. Ambos apoyaron la permanencia de la cultura de comunidad y mantuvieron la interdependencia y polarización cultural. Se incrementó la sumisión campesina y la expoliación. O sea que realmente lo que hicieron los españoles y luego los criollos fue apropiarse del centro político ceremonial, que también era un centro económico, ¿verdad? Apropiarse de ahí. Muchos de los pobladores españoles peninsulares, luego criollos y mestizos también, poblaron realmente los centros de poder, construyeron sus propias ciudades. Pero las comunidades campesinas siguieron desarrollándose más o menos como lo habían hecho anteriormente. Por supuesto que con el tiempo esto fue cambiando, fue introduciendo cambios importantes, ¿verdad? Pero sí, el campo siguió siendo indígena, como también lo ha establecido el doctor Adolfo Bonilla. La aculturación corrió en ambas direcciones, bajo un proceso de selección y reinterpretación que modificaba ambas culturas. Ya hemos visto pues que realmente el proceso de aculturación no es un proceso pasivo, también el receptor es activo, selecciona, reinterpreta y modifica los elementos culturales. La naturaleza misma del grupo dominante, el español, que se componía solo de hombres al principio y de un bajo porcentaje de mujeres españolas, después produjo un proceso de mestizaje biológica de gran envergadura. Hubo
un proceso de mestizaje biológico y cultural de gran trascendencia. Luego, Aguirre Beltrán reflexiona sobre el tema de lo grupal y lo individual. Cuando una situación de contacto se haya compuesta por un individuo que participa en una cultura y un grupo que participa de otra, la situación es desigual. Si el individuo mantiene el vínculo con su cultura originaria, entonces no se da una situación de asimilación, sino un contacto aculturativo. Y por tanto, bueno, aquí podríamos contraponer aculturación con asimilación. No siempre la aculturación implica asimilación, ¿verdad? Sino que la aculturación puede representar cambios culturales, pero que no lleven a una asimilación. Por ejemplo, entre los latinos en Estados Unidos existe una situación de aculturación, pero no de asimilación. La asimilación está limitada por la relación social de oposición y conflicto con el angloamericano. La sensación de que son un grupo o varios grupos en sí le lleva a desarrollar una cultura propia. En Estados Unidos, cuando los latinos, los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos migran hacia los Estados Unidos, entran en una dinámica de relaciones de oposición y conflicto con, bueno, uno con el grupo dominante, ¿verdad? El angloamericano, pero también con el resto de grupos, los negros, los orientales y el resto de latinoamericanos. Entonces ahí van construyendo sus propias identidades y sus propias culturas. En realidad no hay un proceso de asimilación, sino más bien un proceso de construcción de diversidad étnica y cultural en los Estados Unidos. El migrante no rompe lazos con su sociedad de origen, con su cultura y su sociedad de origen, y esto también está alimentando la dinámica sociocultural del latinoamericano en los Estados Unidos. Por tanto, esto les lleva a crear normas y valores propios que les caracteriza como grupos, desarrollando mecanismos que regulan el comportamiento de sus miembros hacia los otros grupos, relaciones matrimoniales, situación de clase, etcétera, ¿verdad? Es un hecho, pues, que las relaciones matrimoniales que establecen los latinos en los Estados Unidos y Canadá normalmente las establecen con otros latinos. El latino se casa con latinas, ¿verdad? Y como tendencia, el blanco con blanca y el negro con negra, ¿verdad? Ya le ponía el ejemplo de Calgary, donde un salvadoreño dice, eso de casarse con una angla está difícil, ¿verdad? Son demasiado libres. Imagínese usted, si le llega a las 3 de la mañana borracha, ¿qué hace? Entonces, hay una tendencia, pues, del latino a casarse con latinas, del blanco con blancas y del negro con negras. Continuidad y alternancia, el trabajo temporal, lo que Aguirre Beltrán denomina migración golondrina, ha sido un mecanismo aculturativo de trascendencia. El retorno a la comunidad o a la sociedad local supone un ajuste de las relaciones con los miembros que permanecieron, produciendo el cambio sociocultural. Es importante esto. No perdamos de vista la migración campo-ciudad. Es muy importante la migración transnacional, pero también es importante la migración campo-ciudad, ¿verdad? Y esto es importante porque sí se ha migrado, ha crecido las ciudades, por ejemplo, en el caso de El Salvador, San Miguel,
sobre todo en el marco del conflicto político-militar, del conflicto armado, sobre todo, que la gente huía pues, de la violencia política. No solo huía a los Estados Unidos y Canadá, también huía a las ciudades de El Salvador, ¿verdad? Entonces, y el migrante muchas veces que llega a San Salvador, a San Miguel, no corta los lazos con sus comunidades de origen. Entonces, eso, ahí hay un proceso de aculturación importante, ¿verdad? Y por supuesto ahora también hay que tomar en cuenta el caso de los retornados, gente que es expulsada de los Estados Unidos, sobre todo de los Estados Unidos, gente que es expulsada de los Estados Unidos, regresa a El Salvador y también ellos producen un cambio sociocultural de trascendencia. Actualmente el contacto cotidiano de lo rural y lo urbano y lo agrario y lo industrial crea una situación de aculturación permanente. Realmente hay una relación campo-ciudad ahora ya bastante cercana. Gabriela Torres Masura en Yucatán, antropóloga yucateca, habla de la ruralidad urbanizada, y tiene razón, es decir, lo rural y lo urbano se han acercado, ¿verdad? Ya lo rural ya no está totalmente disociado de lo urbano, sino que están muy cerca, ¿verdad? Ya no es el campesino que llega a la ciudad y que no sabe qué hacer. En realidad ahora sabe muy bien cómo moverse. Entonces, tenemos eso, una ruralidad urbanizada, y también, diría al revés, tenemos pequeñas localidades consideradas urbanas con fuerte cultura rural, ¿verdad? Que eso también es otro fenómeno importante. Por otra parte, el contacto cotidiano de una cultura de tipo transnacional también produce un proceso de constante aculturación. La aparición de una identidad étnica nueva, los salvadoreños americanos, los salvadoreños canadienses, ha profundizado el proceso de aculturación. Y quizás aquí yo establecería este esquema, el cambio cultural, que tiene que ver, por supuesto, siempre con una dialéctica continuidad-discontinuidad sociocultural. La continuidad que tiene que ver con la cultura mestiza, ¿verdad? Que se ha venido desarrollando ya más de 500 años y que ha producido, ha creado sus propios productos. La discontinuidad, yo la establecería en dos puntos, innovación cultural y difusión también, ¿verdad? De lo europeo hacia nuestras sociedades, pero también de lo norteamericano, también de lo mexicano. Entonces, esto produce una cultura mestiza global y transnacional. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer un receso y espérenme. Bien, vamos a hacer un receso. Son las 10:19. Al 20 para las 11, demos 20 minutos de receso. 10:20, 10:40. 20 para las 11, regresamos. Bueno, cuídense. Chao. Gracias, doctor. Gracias,